Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. En este día vamos a entrar en el manual, en la clase de manual del discipulado, nuestra clase de escuela dominical. Hoy vamos a hablar en la lección número 22, la guerra espiritual. Vamos a orar pidiendo que en todo el Señor nos ayude en todo lo que estamos haciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, venimos ante ti en esta hora en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, pidiendo perdón por nuestros pecados, pero pidiendo, Señor, que la sangre de Cristo nos cubra y nos limpie de todo pecado, pidiendo, Señor, que en esta hora seas tú hablando a nuestros corazones, ayudándonos a crecer en la fe, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén, amén. La última lección que dimos fueron los dones ministeriales. Y hoy vamos a entrar en este tema de la guerra espiritual. Y hemos hablado de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Una iglesia que se mueve, que está viva, que está activa. Y tiene ese cuerpo, la iglesia tiene muchos miembros. Y al nosotros venir a servir al Señor, muchas veces o todas las veces nos encontramos con dificultades, con oposición para poder servir. Y no solamente servir, sino el simple hecho de asistir a la iglesia involucra oposición. Y esto es común porque estamos en una guerra espiritual. Pero, ¿con qué recursos contamos nosotros, los seguidores de Cristo, para combatir esa oposición, hermanos? Y ese es el tema de esta lección. Y voy a leer en Efesios 6:14 al 18. Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendita palabra del Señor. Bueno, aquí en Efesios 6 del 10 al 18 está hablando de la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos da a nosotros esta preciosa palabra, donde ahora como hijos de Dios nos preparamos todos los días para luchar. Y algunas personas se ponen nerviosas con el hecho de tener que pelear, de tener que luchar. Vivimos en un mundo conflictivo. Vivimos en sociedades problemáticas, para luego nosotros pensar que la iglesia es paz y tranquilidad. Bueno, en el Señor hay paz y tranquilidad. Pero como somos seguidores de Cristo, hemos tomado el bando del Maestro, el bando del Salvador del mundo. Y el enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprende, está enojado. Entonces, nosotros prácticamente le estamos declarando la guerra cuando nos convertimos al cristianismo, cuando aceptamos a Cristo. Y es importante que cada uno de nosotros sepa que no estamos solos y que no solamente que no estamos solos, sino que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, en lugar de tomar un papel de víctimas, hermanos, como si estuviéramos derrotados, por lo contrario, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso me lleva simplemente, hermanos, a tratar de comprender por qué razón es que hay tanto pecado, incluso dentro de la iglesia. ¿Por qué tantos pastores
han caído en el pecado, en la tentación sexual, y congregaciones completas se han desintegrado. ¿Por qué hay falta de unidad dentro de las iglesias? ¿Por qué hay desintegración en los matrimonios? Imagínense que en los años 50 el divorcio, afectaba a los matrimonios en un 11%, y hoy en día está arriba del 50%. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas cosas malas ocurriendo a nuestro alrededor? Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Bueno, entonces, ¿por qué hay tanta maldad, tantos divorcios, tantas peleas, tanta disensión, tanta distanciamiento, incluso entre familias y entre hermanos? Porque tenemos un enemigo y se llama Satanás, hermanos. Entonces, a través de esta lección vamos a aprender que nosotros podemos tener la armadura. Imagínense, no solamente una armadura, sino la armadura de Dios. El Señor no nos manda a la guerra sin protección y sin armas, sino que Él nos da todo lo que necesitamos para poder resistir los golpes del maligno y poder vencer en Cristo Jesús. Pero lo primero que nosotros aprendemos es que tenemos un enemigo. Dice la Biblia que hay poderes invisibles de maldad, ¿sí? Poderes. Y esos poderes están activos. Primera de Pedro 5:8 dice: vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú pensabas que el diablo era ese que nos pintaban en las caricaturas, de un tipo vestido de rojo y con patas de gallina y la cola con un triangulito y los cuernos, y en veces se ve hasta caricaturesco, ¿no? Mira ahora cómo lo pinta la Biblia: como león rugiente, buscando a quien devorar. Con él tenemos pelea todos los días, hermanos. Y cuando yo me refiero a que lo primero que aprendemos es que el diablo existe, hermanos, es porque con el tiempo nosotros hemos caído como en el error de imaginarnos que el diablo pues va a ser juzgado, está vencido. Tal vez era para los viejitos de antes esas creencias, pero no, hermanos. Hasta que no venga el juicio final y hasta que no venga Cristo por nosotros, el diablo va a estar activo en este mundo. Y no solamente en este mundo, sino que en nuestro alrededor, y muchas veces en nuestro subconsciente, en nuestra manera de pensar. Él está ahí. Y debemos darnos cuenta y percatarnos de ello. Y este es el primer error que nosotros cometemos, en no creer que el diablo existe. Y cuando el apóstol dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos, esta palabra lucha está derivada de las competencias en los estadios, los olímpicos, los Juegos Olímpicos. Y quiere decir que es un combate cuerpo a cuerpo. Esto nos da más o menos una idea de que esta pelea es cercana y personal. No es algo lejano, no es allá en el otro lado del mundo, es cercana y personal, donde muchas veces tú, hermano, y yo tenemos que luchar con el diablo. Pero acuérdate, no estamos solos. Y yo voy a darles a ustedes, hermanos, básicamente 4 estrategias que el diablo usa para destruir a las personas, a las iglesias y al mundo. ¿Cuáles son esas 4 estrategias que el diablo usa? Bueno, la primera es la tentación. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio público, dice la Biblia en Mateo 4,
que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y el diablo, hermanos, cuando tiene esta oportunidad de tentar a Jesús, sigue usando las mismas artimañas que usó con nosotros. Donde muchas veces en nuestra mente nosotros mismos cuestionamos la fidelidad de Dios. Cuestionamos la palabra de Dios. Cuestionamos el mensaje de Dios. Y esto lo hace para sembrar duda sobre Dios, sobre su palabra, sobre su plan divino. En Génesis, fíjense ustedes, cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia registra, hermanos, este diálogo que se cruza entre el diablo y Eva. Y ellos sabían, tanto Adán como Eva, que Dios les había dado el huerto y vida abundante. La única restricción es que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era lo único que no podían comer. Y el diablo le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Fíjense ustedes cómo, con una simple pregunta, empieza a sembrar la duda en la mente y en el corazón de Eva. Eso no fue lo que Dios les dijo. Dios solamente limitó un árbol del cual no se podía comer. Pero Él empieza a cambiar cuando dice de ningún árbol comeréis. ¿Eso fue lo que Dios les ha dicho? Sin embargo, hermanos, Santiago 1:13 dice que la tentación se origina dentro de nosotros mismos. Y lo que pasa es lo siguiente, para darle sentido a lo que estoy hablando. Claro que hay un diablo, y claro que parece que ese diablo muchas veces habla a nuestra mente. Yo siempre he sostenido en todo mi tiempo de servir al Señor que la batalla del cristiano está en la mente. Claro que tenemos problemas afuera, pero principalmente en tu mente. Y es lo que dice Santiago. Pero cuando nosotros empezamos a recibir estos pensamientos del maligno, estamos alimentando estas llamas del deseo y de pasiones. Y muchas veces el enemigo crea imágenes, hermanos, en nuestra mente para seducirnos, para que hagamos contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Y claro, esta tentación muchas veces promete satisfacción, pero sin embargo es superficial y es dañina para nosotros. Pero esta es la primera de las 4 estrategias que usa el diablo para hacernos caer, la tentación. Así como lo usó en Jesús, hermanos, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Cada vez que el diablo le hacía una pregunta, Jesús no empezaba a meditar en la pregunta del diablo, sino que él meditaba en la palabra del Señor y contestaba, escrito está. Jesús encontró en la bendita palabra del Señor la respuesta a la tentación del enemigo. Pero vamos a la segunda estrategia. La segunda estrategia que el diablo usa es la acusación. Y en Apocalipsis 12:10 dice que Satanás recibe el nombre de el acusador de nuestros hermanos. Ahora, fíjense, ustedes, nosotros, hermanos, cuando nos congregamos o al ser parte de una iglesia, de un cuerpo, aquí en la tierra, muchas veces nuestra boca la usamos de la misma manera. Y eso me lleva simplemente a decirles que tengamos mucho cuidado en la forma en que hablamos de nuestros líderes, de los miembros del cuerpo de Cristo, porque sin darnos cuenta podríamos convertirnos en las armas del diablo, simplemente para traer la desunidad dentro del cuerpo de Cristo, porque Él está constantemente acusando. Y de la misma manera, personas se pueden dejar manipular por el diablo para hacer lo mismo aquí en la tierra, simplemente para destruir la obra de Dios.
Entonces tenemos en las estrategias más comunes del diablo, les dije 4, la tentación, la acusación, vamos por la tercera, el engaño. Satanás, hermanos, se disfraza como ángel de luz. No que sea un ángel de luz, pero está disfrazado. Fíjense, en los tiempos del Nuevo Testamento, los creyentes de Efeso, de esta ciudad, la mayoría de ellos venían de prácticas de magia y de ocultismo. Y tenían un templo llamado Artemisa, en el cual había un zodiaco que aparentemente manipulaba las fuerzas cósmicas. Muchos de estos hermanos se convirtieron a Cristo, y muchos de los que habían creído y habiendo confesado todas las cosas que ellos practicaban, dice que juntando sus libros de magia, los quemaban a la vista de todos. ¿Por qué? Porque habían sido engañados. Y una hermana llamada Joanna Michelson escribe un libro titulado The Beautiful Side of Evil, que quiere decir el lado hermoso del mal, de Satanás. ¿Y saben a qué se refiere este libro? Que dice que muchas veces Satanás usa sus poderes, porque hay personas que ignoran esto, pero el diablo tiene poder, limitado, y no tanto como el poder de Dios, pero tiene poder. Y el diablo tiene poder para sanar también. Y muchas veces el diablo usa su poder para traer alguna curación. E incluso puede hacer que su acción se asocie con el nombre de Jesús. Y esto solamente para que la gente esté engañada pensando que hay un poder oculto ahí. Entonces mezcla la verdad con la mentira para que la gente siga practicando sus cosas en el ocultismo y en la magia negra y en todas las demás cosas que hay. Pero al final se van a dar cuenta que Dios no estaba en el negocio, Dios no estaba en la sanación, sino que es un poder engañoso. Y el diablo sigue, hermanos, tratando de destruir al pueblo de Dios, a los seguidores de Cristo, a través de estas 4 estrategias principales que les estoy diciendo: la tentación, la acusación y el engaño. Dice la Biblia que no nos dejemos mover tan fácilmente en nuestro modo de pensar, que estemos renovando nuestra mente, que tengamos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener cuidado con el engaño, hermanos, de no ser engañados por el diablo. Número 4, los ataques directos. Y esto quiere decir que cuando Satanás ve que está perdiendo, entonces ataca directamente. Esa es la razón por la que hoy en día, en el mundo en que vivimos, la sociedad está tan abiertamente en contra de los cristianos. Tanto los medios de comunicación, televisión, noticias, etcétera. Vivimos en una era creciente del anticristianismo, donde se nos tacha como de tontos, como que nos lavaron el cerebro. Sin embargo, dice la Biblia que no nos desanimemos. Dice Efesios 6:10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles porque como ya estamos llegando al fin de los tiempos y a la venida de Cristo. Entonces ahora los ataques son más directos. Antes estaban un poquito disfrazados, pero ahora sí es totalmente en contra de la iglesia, en contra de los seguidores de Cristo. Son los ataques que estamos viviendo hoy en día. Vivimos en un mundo que está totalmente desbocado en su pecado y en su engaño, que cuando nosotros nos paramos firmes a predicar la verdad, no le gusta al diablo. Entonces levanta toda esta gente para que nos persigan, nos acusen, nos maltraten. Hay lugares donde hoy en día, en el 2020, en veces, no sé quién me mandó videos donde en la India, creo, descubrieron a un pastor que estaba predicando y lo queman vivo.
Y son cosas que tal vez en nuestro continente no nos imaginemos. Pero hoy en día, hermanos, vivimos tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque los ataques son directos del enemigo. Sin embargo, quiero concluir con esto. El hermano Tony Campolo nos explica el poder de la cruz. Y este hermano estaba predicando en una iglesia. Dice que eran 7 predicadores. Y el último predicador, estaban predicando el día de la Semana Santa. Y lo que él predicaba decía: es viernes, Jesús está en la cruz, está muerto, ya no está, nos ha dejado, pero solo es viernes, el domingo está por llegar. Es viernes, Pilato se lava las manos, los fariseos llevan la voz cantando, los romanos se creen importantes, pero solo es viernes, el domingo está por llegar. Sigue predicando: el viernes Satanás está disfrutando de su pequeña actuación, cree que gobierna el mundo, las instituciones están bajo sus pies, los gobiernos obedecen sus órdenes y las multitudes no ven más allá de la verdad que él les presenta, pero eso es porque es viernes, el domingo está por llegar. Al terminar el sermón, grita a todo pulmón: es viernes. Y una congregación de 1,500 personas contesta a un gran estruendo: el domingo está por llegar. ¿Qué estaba predicando este hermano, hermanos? Que podemos ver todos los poderes del maligno atacando y haciendo todo lo que están haciendo, porque de la manera que Jesús fue crucificado en un viernes, pero el domingo resucitó. Y de la misma manera, hermanos, el diablo puede hacer lo que él quiera hacer, pero el domingo está por llegar, donde Cristo viene por nosotros. ¿Vas a estar tú firme? ¿Te vas a poner la armadura de Dios? Porque el Señor prometió no dejarnos y no desampararnos, porque el domingo está por llegar. Dios les bendiga. El hermano Alfredo les saluda, firmes en la fe. Amén.